Hola amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Soy su amiga Orantian. En esta ocasión les presentamos Desmitificando la muerte. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes que nada hay que dejar claro que la muerte como tal no existe. Es decir, no hay un ser espiritual, diabólico o mitológico encargado de administrar e inducir la acción de morir en los seres humanos. Por lo tanto, figuras tales como la Santa Muerte o los ángeles de la muerte no existen. Son solo creaciones imaginarias de las culturas primitivas, que ignoran lo que verdaderamente pasa cuando los seres humanos mueren. Morir es parte del proceso natural de todas las cosas y seres materiales de nuestro universo. De hecho, es algo tan natural y por supuesto inevitable, que a los humanos se nos entrena cada día para morir, cuando dormimos. Otro punto muy importante es que, ante los soberanos del universo y en la mayoría de las civilizaciones avanzadas del cosmos, existen tres tipos de muerte. La muerte material, la cual ocurre cuando el cuerpo de un ser vivo deja de realizar sus funciones más básicas como respirar, circular sangre, procesar nutrientes, etc. Es decir, cuando el vehículo material que usamos para estar en este mundo ha dejado de funcionar. La muerte mental, la que ocurre cuando un ser humano ha perdido la capacidad de razonar, discernir o mantenerse consciente de lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, en los casos de accidentes con daño cerebral grave, pacientes en estado de coma permanente, locura o demencia irreversible, etc. En estos casos el espíritu del ser humano muerto mentalmente continúa habitando el cuerpo del mismo, mas no así su ajustador de pensamiento, el cual deja de habitar en la mente de dicho sujeto precisamente porque ésta ha dejado de existir. El espíritu de un humano muerto mentalmente continúa conectado a los circuitos del espíritu más básicos, y así seguirá hasta que ocurra la muerte material de dicho sujeto. La muerte espiritual, la que ocurre cuando el ajustador de pensamiento de un ser humano deja de habitar en él. Esto pasa básicamente por dos razones: porque el humano ha sufrido una muerte mental o bien cuando ha renunciado, por ignorancia o decisión propia, a ser un hijo de Dios. La gran mayoría de los seres terriblemente malvados que han habitado en nuestro mundo, sufrieron de muerte espiritual al empezar su carrera delictiva. Es por eso que las civilizaciones avanzadas que conocen esta información, pueden aplicar la pena de muerte a aquellos que ya están muertos espiritualmente, sin incurrir en ningún paradigma moral. Y esto lo hacen con el argumento siguiente: no es delito matar a aquello que ya está muerto. Porque en realidad es así, un ser humano que sufrió solamente de muerte espiritual, ante los ojos del resto del universo, ya no existe. Pero, ¿cuál es el proceso paso por paso para cada uno de los tres tipos de muerte? Primero comenzaremos con aquellos que sufren solamente de muerte espiritual. Cuando un ser humano muere solo espiritualmente, el fragmento de Dios que vive en su interior, también llamado ajustador de pensamiento o chispa divina, pierde la conexión con su mente y con su espíritu. Por lo tanto, dicho sujeto se convierte en un desalmado, ya que Dios dejó de habitar en su interior. El espíritu de dicho sujeto continuará habitando su cuerpo, pero sin ser capaz de ejercer ninguna influencia en lo que le reste de vida material. La mente y el cuerpo de dicho ser humano continuarán funcionando sin ajustador, realizando sus funciones más básicas y primitivas. El cuerpo del sujeto que ha muerto espiritualmente seguirá caminando, hablando, comiendo y trabajando. Lo mismo ocurrirá con su mente, la cual seguirá razonando y pensando, pero las decisiones que dicho sujeto tome serán única y estrictamente de él. Es decir, que los razonamientos de un sujeto desalmado carecen de sabiduría y espiritualidad, y por lo tanto la mayoría de las veces emitirá juicios y decisiones erróneas. De ahí que dichos seres ya no son capaces de embonar en la sociedad donde viven, y por lo mismo ya no son rehabilitables.
En la mayoría de las civilizaciones avanzadas hay métodos y pruebas muy efectivas para detectar y erradicar a estos sujetos. Cuando el cuerpo de un ser muerto espiritualmente deja de funcionar, su espíritu es resguardado por uno de los ángeles guardianes del destino que se encargan de todos estos sujetos. Dicho espíritu quedará resguardado dentro del cuerpo de dicho ángel, hasta que llegue el próximo juicio masivo de su era planetaria. En nuestro mundo hubo un juicio similar cuando Jesús de Nazaret terminó su misión especial en este planeta. Cuando un ser humano normal, dotado de cierta bondad en su actuar y en su vivir, muere solo mentalmente, ya sea por un accidente, enfermedad grave, pérdida del juicio o locura irreversible, su ajustador de pensamiento deja de habitar en él. Pero eso mismo no ocurre con su espíritu, el cual sigue con el sujeto que ha muerto mentalmente hasta que su cuerpo material deja de funcionar por completo. Cuando a un muerto mental le llega el alivio de morir materialmente, su ángel guardián del destino se encargará de guardar dentro de sí su espíritu. Y a partir de ese momento pueden ocurrir dos cosas. La primera posibilidad es que el espíritu del sujeto quede guardado dentro de su ángel hasta el próximo juicio final de una era planetaria. O bien, la otra posibilidad es, si el sujeto tenía un crecimiento espiritual suficientemente alto, y además poseía dentro de sí la bondad necesaria, entonces es muy probable que al dejar de funcionar su cuerpo material, el ángel guardián asignado a su cuidado capturará su espíritu y procederá a iniciar el proceso de traslado hacia los mundos de la resurrección. Pero, ¿qué pasa exactamente cuando morimos de una forma natural y menos trágica que los casos anteriores? Cuando un ser humano normal y bondadoso sufre de muerte material y mental al mismo tiempo, su espíritu no sufre traumas. Por lo tanto, su ajustador de pensamiento permanece con él hasta el último aliento. Una vez que el cuerpo de dicho ser humano deja de funcionar, el ajustador parte de inmediato al planeta donde se administran los destinos de todos los seres humanos del universo. Dicho mundo se llama Divinigton. El traslado de la chispa divina de un humano recién muerto desde nuestro planeta hasta el mundo divino llamado Divinigton es casi instantáneo, aun a pesar de que Divinigton se encuentra a cientos de miles de millones de años luz. Esto ocurre así porque el ajustador de pensamiento es un fragmento del Padre Universal, y para él no aplican las leyes del tiempo y el espacio. Una vez en Divinigton, el ajustador de pensamiento del ser humano normal y bondadoso se presenta ante los seres que administran nuestro universo, y les confirma que su misión de habitar en el cuerpo de un ser humano material, la más humilde de las criaturas, fue todo un éxito. Tal vez pueda causar confusión para la mayoría de ustedes el hecho de que en estos relatos se hable de alma y espíritu como dos cosas separadas. Esta confusión es común en las religiones de los mundos que aún no han evolucionado lo suficiente. Por lo tanto, antes de continuar, se tiene que hacer la aclaración de que un ser humano normal está formado por 5 partes, que permiten su existencia en este universo. La primera parte es el cuerpo material, es decir, el recipiente que le permite al ser humano el poder habitar en los mundos materiales. Generalmente este cuerpo es de origen animal, aunque hay algunos pocos planetas donde los humanos son de origen vegetal o de origen eléctrico. La segunda parte es la mente, la cual surge de la capacidad que tiene el cuerpo material de razonar y tomar decisiones. La mente es la parte que sirve como una especie de interfaz entre el cuerpo y el espíritu, que es la tercera parte. No se debe confundir el espíritu con el alma del ser humano. Se trata de dos cosas separadas. El espíritu es la esencia de la vida, y esto aplica para todo ser animal, vegetal, planeta, etc. En un ser humano el espíritu se encarga de registrar todas las decisiones, sueños, voluntades, anhelos, logros y acciones positivas que ocurrieron durante la vida de dicho ser. Es decir, que el espíritu hace las veces de memoria o disco duro de lo verdaderamente valioso para un ser humano. La cuarta parte es el alma, la cual se forma de la interacción entre la mente, el espíritu y el ajustador de pensamiento, o chispa divina, ese fragmento de Dios que ha decidido habitar en un ser humano. Es decir que para que un ser vivo tenga alma, es indispensable que un fragmento de Dios habite en él. Por lo tanto, los animales, las plantas y los niños pequeños no poseen alma,
Recuerden que en los mundos promedio como el de nosotros el ajustador de pensamiento llega a la edad de 5 o 6 años. El alma es entonces el producto de la presencia de Dios en un ser humano. La quinta y última parte, que conforma un ser humano, se llama morontia, y es el resultado de la interacción entre el alma, el ajustador, el espíritu y la mente de dicho ser humano. La morontia también es llamada la supermente, y es la responsable de las artes y la inventiva, es la que inspira a los seres humanos a crear y a creer, y mientras más se haga uso de ella más nos acerca a la inmortalidad. Una vez aclarados estos puntos, y después de haber mencionado lo que pasa con el ajustador de pensamiento de un ser humano normal y bondadoso que ha muerto, les procedo a informar qué pasa con su espíritu, sobre lo cual hay una gran confusión y mitos infundados. Unos minutos antes de que el cuerpo y la mente de un ser humano normal y bondadoso dejen de funcionar, el guardián del destino asignado a dicho ser humano dejará de hacer lo que esté haciendo y viajará a toda velocidad hasta el lugar de los hechos. No importa si se trata de una larga agonía o de un accidente instantáneo, el guardián del destino siempre llegará a tiempo. Hasta hoy no se sabe de un solo caso en la historia de nuestro planeta en la que un guardián del destino deje morir solo a su humano asignado. Justo en el instante en que el cuerpo y la mente del ser humano normal y bondadoso dejan de funcionar, su guardián del destino captura su espíritu y lo resguarda dentro de su ser, asimilando todos los recuerdos, sueños, aptitudes, defectos, deseos, aspiraciones, amores y capacidades físicas y mentales de dicho sujeto que acaba de morir. Es bien cierto que nada de tu esencia se perderá el día que tu espíritu sea capturado dentro de tu guardián del destino. Él te conoce muy bien, él ha estado muy al pendiente de ti durante toda tu vida. Ese ser espiritual te ha visto llorar y reír, te ha visto amar y sufrir, te ha visto triunfar y fracasar. Muchos humanos creen en los guardianes del destino, pero les suelen llamar de otra forma, ya que normalmente se les conoce como ángeles de la guarda. Una vez que el espíritu del ser humano que acaba de morir está dentro del guardián del destino, ocurre uno de los hechos más maravillosos de este mundo. El guardián del destino procederá a acumular alrededor de sí una gran cantidad de energía espiritual, que se posará mayormente en la espalda de dicho ángel guardián. Por eso las pocas veces que alguien ha visto este proceso, confunde dicha energía con aparentes alas. Cuando termina la acumulación de energía necesaria, la cual tarda unos pocos segundos después de la captura del espíritu del sujeto recién fallecido, el ángel guardián del destino procederá a despegar a una velocidad que es casi 3 veces la velocidad de la luz, dejando una estela luminosa tras de sí, la cual podría interpretarse como la explosión de un rayo láser. Una vez que el ángel guardián del destino salió al espacio exterior, aprovechará la gravedad y energía del Sol más cercano para acelerar un poco más, hasta alcanzar 10 veces la velocidad de la luz. Así se mantendrá viajando de manera constante, con el espíritu de ese humano bondadoso y normal en su interior, en dirección hacia uno de los mundos especiales donde existen las salas de resurrección. El viaje dura 3 días, después de los cuales el ángel guardián arribará en alguno de dichos mundos, que son del tamaño de Júpiter aproximadamente. A esos planetas especiales se les llama mundos de mansión. En los mundos de mansión existen cientos de miles de seres espirituales dedicados a administrar las salas de resurrección. El ángel guardián del destino entregará el espíritu del ser humano que ha capturado y trasladado en su interior a uno de esos espíritus especializados en el proceso de resurrección, y utilizando energías divinas especiales y un control avanzado del material morontial, le traerá de nuevo a la vida, de la forma que jamás habrías imaginado. A todo este proceso de traslado del espíritu de un ser humano de un mundo a otro se le llama enserafinación. Las salas de resurrección son grandes edificios de cristal, con miles de kilómetros de extensión y con inmensas capacidades. Diariamente son llevados hasta ahí millones de espíritus de seres humanos como nosotros, que han merecido sobrevivir después de su muerte material y mental, y que son trasladados de manera segura y oportuna por sus ángeles guardianes correspondientes. Los mundos de mansión reciben espíritus procedentes de cientos de planetas como el nuestro. Una vez que el espíritu del ser humano normal y bondadoso está en manos de los seres especialistas en resurrección,
los cuales se llaman arcángeles de la resurrección. Ellos se encargarán de generar una copia exacta de su cuerpo, con sus mismas características y capacidades físicas y mentales, pero sin defectos e imperfecciones. Para esto los arcángeles de la resurrección utilizarán la información genética proporcionada por el ángel guardián de dicho humano, la cual servirá de base para que generen la mejor versión del cuerpo que ese humano pudo tener. Es decir, la gran mayoría de los cuerpos resucitados presentan una edad promedio de 30 años. Por ejemplo, si el ser humano digno de resucitar murió entre los 17 y 29 años, al resucitar su nuevo cuerpo tendrá la apariencia que tendría a los 30 años. Si en lugar de eso, dicho ser humano hubiera muerto a la edad de 40 a 70 años o más, su nuevo cuerpo resucitado tendrá la apariencia que tuvo a los 30 años. El nuevo cuerpo de dicho ser humano resucitado estará hecho de material morontial, es decir, la representación física de la morontia que antes lo habitaba. Un cuerpo morontial está en un estado intermedio, entre la materia y el espíritu. No es una estructura 100% perfecta, pero en comparación al cuerpo material que dicho humano tuvo en su planeta natal, su nuevo cuerpo sería una maravilla. Un cuerpo morontial no se enferma. Tampoco es capaz de sentir dolor, pero sí es capaz de sentir amor, miedo, alegría, tristeza, sueño, remordimientos y demás emociones básicas. Un cuerpo morontial no envejece, ni cambia tanto como lo hace un cuerpo material, pero no es un cuerpo eterno, ya que gradualmente dejará de existir mientras el humano que lo habite vaya evolucionando hasta convertirse en un espíritu puro. Un cuerpo morontial no tiene órganos sexuales, ya que en los mundos de mansión ya no es necesaria la reproducción sexual, tampoco posee órganos internos tales como corazón, pulmones, etc. En lugar de órganos internos, un cuerpo morontial posee fuentes de energía interconectadas entre sí por un sistema único, y que requiere ser alimentado diariamente, por lo que un cuerpo morontial sí necesita comida, frutas nativas que crecen en los mundos de mansión. Además consume vía cutánea ciertas energías que provienen directamente del paraíso. Un cuerpo morontial es muy fácil de saciar, por lo que no suele padecer constantemente de hambre. Todo lo que consume un cuerpo morontial se convierte en energía, por lo que no emite desechos. Es decir que en los mundos mansión no hay baños. Estimados amigos, después de toda esta información que les he compartido en este relato, me atrevo a sugerirles que se olviden de una vez por todas de los siguientes mitos e ideas erróneas, ya que ninguna de ellas existe: el infierno, el fin del mundo, los fantasmas, la reencarnación, la santidad de los difuntos, la Santa Muerte, el castigo divino, la comunicación con los muertos, el purgatorio, el culto a los cadáveres, la existencia de reliquias sagradas, lo obligatorio de los rituales funerarios, el reencuentro inmediato con tus seres queridos que hayan fallecido antes que tú y sobre todo, hay que olvidarse definitivamente de la falsa idea de que al morir te purificas, de tal forma que eres capaz de ver a Dios y de hablar con Él inmediatamente. En el universo material en el que vivimos nada es gratis, instantáneo y sencillo. Todo es evolutivo, progresivo y requiere de esfuerzo y dedicación. Y el camino de regreso a Dios no escapa de tales condiciones universales. Si después de todo lo explicado anteriormente te preguntas, ¿qué pasa después con ese nuevo ser humano morontial que recién ha resucitado y ha decidido seguir viviendo? ¿Por qué no se mencionó anteriormente qué pasa con aquellos seres humanos menores a los 17 años como posibles candidatos a resucitar? Esas y muchas otras preguntas las responderemos en nuestros próximos videos. Se despide de ustedes su amiga Orantian. Hasta pronto.